Entonces yo les decía que yo los separé por cronos, pero realmente son kairos, de 0 a 20. Es una etapa, la etapa de preparación, de 20 a 40, la etapa de edificación o de forjar el patrimonio, de los 40 a los 60. Es una etapa que queda marcada por Primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 9. De los 40 a los 60 es una etapa en la que tenemos que ver por nuestros padres, porque si tú tienes 40, tus padres más o menos como ¿cuántos tendrán? Pues arriba de 60. Y como dice este versículo, que los que cumplen 60 años tienen que ser atendidos por los hijos. Cuando tú tengas alrededor de 40, tú vas a tener que estar pendiente de las necesidades de tu padre, de tu madre. Y son necesidades que, gracias a Dios, en los kairos no se cumplen exactamente a los 40. Por ejemplo, mi padre tiene 75 años y gracias a Dios sigue trabajando, entonces no tengo mucha preocupación todavía por él. Gracias a Dios, eso todavía doy más gracias a Dios, porque mi suegro sigue trabajando, él ya tiene como 85. No, no es cierto, no es cierto. También tiene 74, 75 años, pero sigue trabajando. Así es que Nancy y yo, gracias a Dios, aunque empezamos tarde, a los 31 años, 11 meses, 3 semanas, y luego a los 32 y cachito me cayó el 20 que tenía que edificar. Gracias a Dios, pues hemos ido caminando y ya tenemos un patrimonio que no tenía, y estamos forjando todavía más porque queremos darle más a nuestros hijos. Esta etapa de los 40 a los 60 es una etapa también muy importante, porque la salud de nuestros padres va deteriorándose y tenemos que llegar a esa etapa preparados para poderles ayudar. Hay muchos jóvenes que de los 20 a los 40 todos se lo dan a sus padres. Yo conocí a un joven que tenía 40 años y toda su vida le había dado la mitad de su sueldo a su mamá, y a los 40 años no tenía nada. Y yo le dije, ajá, pero ya ahora tu mamá ya tiene 60 y tantos años, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Porque no tienes una casa, no tienes un trabajo, no tienes un coche. Y fue fuerte, pero gracias a esta plática, él empezó a trabajar. Es que tú no puedes sacar a alguien de una arena movediza si antes no te paras bien. Y por eso primero tenemos que edificar en lo personal para después poder ayudar y sostener a nuestros padres. Eso va a ser de los 40 a los 60. Ahora, en esta misma etapa de los 40 a los 60 es importante también considerar pues nuestra propia situación cuando lleguemos a los 60. Así es que también vamos preparando lo que es nuestro retiro. Y de los 60 en adelante a los 80, pues nosotros cosechamos todo lo que hayamos sembrado en la vida. Por ejemplo, mi padre ha tenido 3 esposas. Mi madre murió cuando yo tenía 18 años, pero desde que tenía yo 13, él se fue de casa. Desde que yo tenía 9 ya había empezado a andar con la que fue su segunda esposa, y pues fue un desgarriate en ese sentido. Yo creo que pudimos haber tenido una vida muy cómoda económicamente hablando, y sin embargo tuvimos una vida un tanto difícil en muchos sentidos por esta situación del divorcio de mis padres y de su segundo matrimonio. Su actual esposa pues es más joven que mi esposa, tiene algo así como 18 años, no es cierto, tiene 35 años y es una mujer joven y a veces un poco temperamental, pero pues mi padre ya tiene 75 años y es bien difícil, a veces bien difícil la situación que él está viviendo. Él no tiene una casa propia y ha trabajado toda su vida y han pasado por sus manos muchos miles de millones de pesos. Ha viajado a Europa como que serán como 6, 8 veces. Le encanta viajar y gastarse el dinero y endeudarse. Y bueno, ideas que en el mundo son muy comunes. Él todavía no conoce al Señor. Pero lo que quiero decir es que de los 60 a los 80, de los 60 que termina tu vida, es una etapa donde tú cosechas todo lo que has sembrado. Y por eso es importante que nosotros visualicemos estas etapas, porque muchas veces no nos damos cuenta de estas etapas hasta que las aterrizamos o nos hacen que las aterricemos.
Ok, yo quiero hablar un poquito más específicamente de la etapa de preparación y de la etapa de edificación. Esta etapa de preparación comienza, ahora vamos a hablar de Kairos, ya no de Cronos. ¿Cuándo empieza? Inicia cuando es concebida la persona. Ahí empieza la preparación. Muchas cosas son alimentadas en nuestro disco duro, muchas cosas son alimentadas en nuestro corazón, en nuestras emociones, desde el mismo momento en que somos engendrados. Mucha gente que experimentó rechazo en el vientre tiene grandes problemas y conflictos durante toda su vida, porque ahí empieza la etapa de preparación. Entonces, la etapa de preparación inicia con la gestación y empezamos a recibimos mucha información. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo termina esta etapa de preparación? Decíamos, 1 Corintios 13:11, dice: cuando era niño, pensaba como mi niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, ¿cuánto dura esta etapa? Esta etapa inicia cuando es concebido uno, pero esta etapa termina cuando tú recibes tu primer sueldo, cuando te vuelves productivo. Un niño no es productivo. Dejaste de ser niña Nazaret. Ahora somos adultos. Yo estoy seguro que la palabra que mejor describe este grupo es adulto. Nada más que la gente se conflictúa mucho cuando oye la palabra adulto. Se siente anciano. Ahorita que se paró la señorita, dijo: pues tenemos un grupo de mayores, y yo me imagino así ancianitos. Por eso yo no les llamo el grupo de jóvenes mayores, porque mayores me cuesta mucho trabajo, pero adulto, fíjense, adulto quiere decir plenitud, madurez. Cuando un proyecto, no vamos a hablar de personas, cuando un proyecto está en su etapa adulta, está en la etapa más excelente, más madura, donde está produciendo un proyecto. Adulto, literalmente, según el diccionario, quiere decir que terminó su etapa de preparación. Ahora, adultos, en este país, ¿a qué edad se convierte uno en adulto? A los 18 años. Pero si yo les digo jóvenes adultos, se ponen así nerviosos. No, yo no soy adulto, yo soy chiquito todavía. Yo tenía compañeros en Volkswagen que tenían 30 años, 35 años, y yo les decía: ¿cuándo te casas? ¿Qué te pasa? Yo todavía estoy pollón. Y a veces hay un concepto erróneo de quererse sentir chiquito, cuando Dios no nos creó para ser niños toda la vida, nos creó para crecer y madurar y desarrollarnos. Entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, me volví productivo. Así es que esta etapa empieza cuando es gestado el embrión y termina cuando recibes tu primer sueldo. Lo primero que podemos decir aquí es que los niños hablan como niños, piensan como niños, juzgan como niños. ¿Verdad que es muy característico? Entonces, aquí decía la señorita de Jalapa que pues no sabe cómo se da, que a veces hay jóvenes que pueden estar relacionándose con jóvenes de 18 años. Cuidado con los chabelos. ¿Quiénes son los chabelos? Pues son aquellos que visten como niños, hablan como niños, piensan como niños, juzgan como niños, pero ya están grandes. Allí en la hacienda, hace todavía 3 años estaba yo allá, y teníamos varios chabelos en el grupo de Octavio, porque tenían 42 años, pero no se pasaban a mi grupo. 40 años, 35 años, y no se pasaban a mi grupo. ¿Por qué? Porque no, en ese grupo no, ahí son jóvenes adultos, y yo, no, yo todavía soy chavito. Y es una mentalidad muy absurda, porque no tiene nada que ver con un grupo de personas. Miren, la mayoría de ustedes empezaron a trabajar a los 23, 24 años, yo a los 18, y algunos empezaron desde antes, y su relación empieza a ser con gente adulta, con gente que tiene 30 y 40 y 50 años, y no les afecta. Pero la congregación sí, porque si no me van a ver con ellos y se me pegan las chinches, o yo no sé qué pensaban, ¿no? Pero es tan natural
como en el mundo, que uno entra a trabajar y se relaciona con gente así. Esos jóvenes que tienen 35 y 40 años y siguen metidos todavía con los, necesitan crecer. No los estoy ofendiendo, necesitan crecer y relacionarse con gente de su edad. Algo se da cuando un joven adulto, un joven que tiene 25, 30 años, se relaciona con uno de 13 o 15. Está bien en ciertos momentos, pero no puedes toda la vida ser, mi cuate es el de 15 o el de 13 o el de 18. No podría ser, perdónenme, pero hay intereses que cambian toda la vida. Nuestros intereses cambian. Miren, yo conocí a Nancy cuando ella tenía 25 años. Yo tenía 28. Y cuando yo la conocí, pues se me hizo sensacional y le gustaban unas cosas, pero ahora con 82, pues no tiene 82. Ahora con 25, con 35, con 45, con los que tiene, ya piensa muy diferente. Lo que me gustaba a mí a los 28 cuando yo la conocí, ahora a los 50 que tengo, pues ya no me gusta. Ya no me parece interesante. Y las cosas y los intereses van cambiando conforme vamos avanzando en la vida. Por eso es importante que la gente ubique qué etapa en su vida está viviendo y que viva de acuerdo a esa etapa, porque además hay una sazón de parte de Dios que no podemos perder. Entonces, los niños hablan como niños, juzgan como niños, piensan como niños. Los niños hablan y piensan y juzgan como niños. Ahora, los niños tienen una característica. Ya leímos aquí 1 Corintios 13:11. Ve a Efesios 4, por favor. Los niños tienen otra característica. Efesios 4:11 dice así. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Síguele, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, muy importante. Para que ya no seamos. ¿Qué son los niños? Son fluctuantes. ¿No se han fijado en los adolescentes, en los jovencitos de 18 años que van a un congreso y llegan, pero se quieren comer el mundo a puños, se quieren ir a las misiones, y a la semana siguiente ya están todos ponchados? Y a la siguiente semana ya están otra vez. Y todo el tiempo dan unos bandazos así. Y unas veces están muy comprometidos y otras veces están ponchados. Y si algo es característico en los niños, en los adolescentes, en los jovencitos, es que son fluctuantes. Una de las características del joven de esta edad es que sabe lo que quiere. Es estable. Pero estamos hablando de los niños. Entonces los niños son fluctuantes. Lucas 2:21. Lucas 2:21. Otra característica de esta etapa de preparación y de los niños. Dice 2:51, perdóname, dije 2:21, pero es Lucas 2:51. Dice así la escritura: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Nada más estos dos versículos, 51 y 52. Dice aquí 51, dice: y descendió con ellos, sus padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Un niño tiene que obedecer. Los niños obedecen. Miren, cuando un niño es un bebé, todo absolutamente depende de su madre y de sus padres. Y conforme va creciendo, se va haciendo cada vez menos dependiente, cada vez va siendo más independiente. Pero el niño tiene que obedecer, es dependiente. La responsabilidad sobre su vida y sobre las áreas de su vida va siendo mayor y se va haciendo cada vez más independiente. Pero el niño es dependiente, no ha producido y por lo tanto tiene que obedecer. Entonces dice aquí
que estaba sujeto a eso. Una característica de los niños es que tienen que obedecer. Luego dice el versículo que sigue: y Jesús crecía en sabiduría. Otra característica de los niños es que están para crecer en conocimientos y van a la escuela. Ellos tienen una prioridad en su vida, que es estudiar. Si tú le preguntas a un jovencito de 10, bueno, un niño de 10 años, y tú le dices, ¿qué responsabilidad tiene? Él va a decir estudiar. Y si le preguntas a uno de 15, estudiar. Y si le preguntas a uno de 18, estudiar. Y si le preguntas a uno de 20, estudiar. Y así a cada uno de estas edades, su prioridad y su único enfoque es estudiar. Así es que crecen en sabiduría. Y dice aquí, y en estatura. Una de las cosas que dice la Escritura que debe ser trascendente, y podemos interpretar a la luz de la Escritura que es importante y trascendente durante esta etapa de preparación, es el ejercicio, es el acondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque muchas de estas disciplinas físicas forjan carácter. Yo a los 14 años entré a Cruz Azul y jugué en Cruz Azul 3 años, y a mí me forjó el carácter. Yo sé lo que el deporte hace en una persona. Forja carácter, ayuda a la gente a entender lo que son las responsabilidades, lo que es la disciplina, lo que es tener que cumplir con algo. Entonces, la etapa de niño comprende que debemos de tener actividades físicas. Una de las carencias más grandes de la iglesia, creo yo, es que los jóvenes están dejando los deportes y se están enfocando demasiado en solo las cosas que hacen crecer la cabeza. Y creo que ha estado haciendo falta que los jóvenes, sobre todo los cristianos, hagan deporte. Yo me acuerdo en la hacienda, pues el líder no era muy deportista que digamos, pues tampoco la camada, y era una de chavos que tú los veías y jugábamos contra ellos, fútbol, voleibol, basquetbol, los líderes, les dábamos una paleada sabrosa porque eran escasos en el deporte. Yo creo que una de las cosas trascendentes que un joven debe de hacer, un niño, debe ser el deporte. Dice aquí, y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Cómo se crece en gracia delante de Dios? Se crece pasando intimidad con Él, pasando tiempo con Dios, conociendo espiritualmente, estudiando la palabra. Así es que una tercera cosa que tienen, o una cosa más que tienen que hacer los niños, es crecer en gracia delante de Dios. Es decir, que una de las cosas trascendentes, por ejemplo, para los que llegan a ser padres, es enfocarse en que los niños crezcan en esta área de la vida, no solamente en la escuela, en la sabiduría, no solamente en lo físico, las disciplinas deportivas, sino también deben de crecer espiritualmente. ¿Hasta aquí me estoy explicando? Entonces, estas son las características que rodean o que hacen clara la situación con respecto a los niños. Así es que esa gracia para con Dios y con los hombres, pues eso habla de lo espiritual. Ahora, esta etapa sirve de fundamento para la que sigue. Si en alguna de estas áreas fallamos, seguramente vamos a tener algo de problemas en la siguiente etapa. La etapa que sigue es la etapa de hombre. Vamos ahora a 1 Corintios 13:11. Dice así la escritura, a ver, dice ahí: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuándo se empieza esta etapa? Kairos, nuevamente, no estamos hablando de cronos. ¿Cuándo empieza esta etapa? El día que empiezas a trabajar, el día que recibes tu primer sueldo. No lo recibes de una empresa, lo recibes de la mano de Dios. Esta etapa empieza cuando tú recibes tu primer sueldo. ¿Cuándo fue para mí? Fue a los 18 años. Aquí hay alguien que haya empezado esta etapa antes de los 18 años, que haya empezado a trabajar. Ruth empezó antes, Elías empezó antes, Fer. ¿A qué edad empezaste tú, Edgar? A los 14.
¿Qué hacías? ¿Cómo empezaste a trabajar? Trabaja con mi papá, que es albañil. Okay. Otra, Fernanda, a ver, ¿tú qué empezaste a hacer? ¿A qué edad empezaste? A los 15, Y en una boutique. ella empezó a los 15 en una boutique. Y miren, lo que yo quiero que entiendan es que esta etapa empieza el día que tú recibes tu primer sueldo. Ahora, ¿cómo? Tú puedes seguir estudiando toda la vida, pero el kairos de Dios a partir de ese momento es tu trabajo. Si tú empezando a trabajar empiezas a darle mayor importancia a la escuela, es porque todavía no era tiempo de que empezaras a trabajar. Por ejemplo, yo tuve un jefe que él empezó su kairos de edificación, su kairos de trabajo a los 6 años, porque se quedó huérfano y él era el mayor y tuvo que trabajar para sacar adelante a sus hermanos. Y él empezó a trabajar. Yo no sé qué tipo de infancia tuvo, pero lo que sí sé es que él lo sacó adelante. El último puesto que sé que ocupó fue gerente ahí en Volkswagen, director en Volkswagen. Y este hombre era un hombre muy disciplinado, muy buena gente. Seguramente las experiencias que tuvo con tantas carencias lo hicieron también muy sensible y humano. Eso era una de sus distintivos. Pero este hombre empezó su kairos de edificación a los 6 años. Hay personas que tienen 45 años y todavía viven con papá y mamá y no han trabajado. Y están estudiando. ¿Qué están estudiando? Pues ciencias ocultas o algo así, pero ellos siguen ahí metidos. No quieren trabajar. ¿Conoces a alguien así? A ver, levante la mano quien conozca a alguien así. Yo conozco a alguien así que se la vive estudiando y no quiere trabajar. ¿Sí conocen gente así? Hay gente así, gente que tiene 30, 35, 40 años y ahora voy a hacer un doctorado, y ahora voy a hacer un posgrado, y ahora voy a hacer no sé qué cosa, y lo único que quieren es estar enchinchando ahí a los papás y no se van de su casa. Si tú tienes 50 años y vives todavía con tu papá, te tengo malas noticias, ya no tienes que estar ahí. Vamos a, ¿cuándo? A ver, vamos a Génesis 2, versículo 7. Fíjense bien. Dice, entonces Jehová Dios formó al niño. No, entonces Jehová Dios formó al anciano. No, Dios formó al hombre. Yo quiero decirte que esta es la etapa más picuda de tu vida. Mucha gente piensa, no, pues seguramente a los 18 y a los 17 años, porque todos los congresos son para ellos, no, porque a ellos les entregaron la estafeta, porque a ellos les están diciendo que son la última coca en el desierto, que ellos traen la unción, pero yo te quiero decir, no es cierto. Si eso hubiera sido, entonces Dios hubiera creado un adolescente o un niño, pero no creó un niño, creó un hombre. Mira, los hombres y las mujeres emanan algo diferente a un niño. Tú estás comiendo en un restaurante o cenando, lo que tú quieras, y de repente entra un niño. ¿Cómo sabes que era un niño? Porque emana algo diferente. Entra una niña, ay, qué tierna, qué dulce, qué bonita, pero emana algo distinto a que si entra un hombre. Un hombre emana cosas de hombre. Un niño pues emana, ay, qué tiernito chamaco, ¿ah? Pero un hombre emana lo que emana un hombre. Tú puedes estar comiendo como varón y de repente entra una mujer y tú dices, esa es una mujer, ¿no? ¿Cuántos tendrían duda de que es una niña? No, ¿verdad? Todos pensarían, es una mujer. ¿Por qué? Porque emanan cosas distintas. Dice aquí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Yo te quiero preguntar, ¿qué edad tenía Adán? A ver,
Nada más para los que vienen de fuera y no han estado conmigo, porque hay quienes sí se saben la respuesta. ¿Quién, qué edad tenía Adán? A ver, los de La Paz. ¿Dónde están los de La Paz? Uno de La Paz que me diga qué edad tenía Adán. A ver, otros, los de Huejo, ¿qué edad tenía Adán? ¿Alguien sabe? ¿Qué edad tenía Adán? A ver, los de Jalapa. Los de La Paz. A ver, ya hicieron aquí un concilio. A ver, ¿qué edad tenía Adán? Según nosotros, 30. Ok. ¿Por qué? Pues igual que Jesús. Bueno, pues no tenía edad porque ese día Dios lo estaba formando, ¿no? Ok. ¿Sí está claro o no? Pero ¿qué edad representaba? ¿Qué edad aparentaba? Ahora sí, pues lo idóneo es la edad de Jesús, porque hasta que no fue hombre, así un hombre que pudiera llevar el ministerio, pues no se manifestó. ¿Sí está claro? ¿Por qué 30 años? Pero vamos a decir que desde los 20, para esta etapa, esto de las etapas, un hombre emana algo distinto. La diferencia contra el niño es que es productivo. Y esto lo vamos a ver aquí. Fíjense lo que dice versículo 8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15 dice más o menos lo mismo. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y si quieres seguirle, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tres características que menciona la escritura de este joven adulto, de este joven profesionista o de este joven que era igual a ti en apariencia, un hombre, una mujer. La primera característica está en el versículo, si quieres regresarte al 15 y le vamos leyendo, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. ¿Qué quiere decir labrar? A ver, levantando la mano, alguien que me ayude. A ver, Pati, ¿tú querías decir? Trabajar. Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara. La primera característica de un hombre es que trabaja. Por eso es que este Kairos inicia cuando tú recibes tu primer sueldo. Y una característica que no debe de faltar en un hombre es que trabaje. Busas, muchachas, les voy a dar 3 características que debe de tener un hombre para ser considerado por ti para matrimonio. Si quieres anota, si no, pues bueno, está bien, pero no lo puedes dejar de saber. Es algo trascendente. La primera es que trabaje, que no sea haragán. Mire, yo conozco un joven que debe de tener como 35 años. Toda su vida la ha dedicado al deporte, pero no ha hecho nada trascendente. ¿Y sabe qué? Hoy está batallando mucho porque está queriendo ganar y obtener un sueldo a través de ser árbitro, pero no profesional. Entonces usted se imagina las complicaciones que tiene para salir adelante en la vida. Dice aquí que puso Dios a este joven, lo puso para que labrara la tierra. Mira, este es el diseño original de Dios. Este es el diseño de Dios para un joven de nuestra edad, un hombre, una mujer. ¿Cuál es el diseño? Que trabajen. Volteate a tu vecino y tienes que trabajar. Ya deja la maestría y ponte a trabajar. A ver, volteate al otro lado y dile: ya deja el doctorado y ponte a trabajar. ¿Sí? Ok, dice aquí la escritura
y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Señoritas, si el joven viene, es apuesto, fornido, ojo verde, morenito, tez trigueña, no sé qué sé yo, tiene su capa roja, vestido de azul, mayones blancos, una S aquí, pero no trabaja, mándalo por un tubo. ¿Sí me cachaste? Mándalo por un tubo, porque el tipo es un haragán. ¿Sí? ¿Puedo pedirles un favor? Aquí no se vayan a abrazar ni besar, por favor. Ok, dice aquí la escritura. Sí, porque hay algunos que luego como que se entusiasman mucho con la enseñanza. Dice aquí, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Entonces la primera condición es que trabaje. La segunda característica de un hombre es y lo guardase. A ver qué significa y lo guardase. ¿Alguien sabe qué significa esto? A ver, Jalapa. Bueno, Jalapa no, porque van a decir que es personal. A ver, Querétaro, ¿qué significa y que lo guardase? Pues que cuidara su trabajo, ¿no? Que cuidara su trabajo. Cuidara, esto me gusta. ¿Me permites usar cuidara? A ver. Que sepa administrar. Claro. ¿Saben qué quiere decir guardar? Preservar de pérdida. Y esto significa que eso que Dios te da, que pone en tu mano, se traduzca en un bienestar, en un beneficio. Mira, señorita, ponte busa. Si el tipo viene y ya te digo con su capa roja, su vestido azul, bueno, su traje azul y sus mayones blancos, su S aquí, ojo verde, güerito, alto, atlético, pero el tipo, y trabaja, pero el tipo todo se lo bota, todo se lo gasta, mándalo por un tubo. Durante años, todo lo que me caía en mis manos yo me lo botaba. ¿Y saben qué? No es sano. Quien no sabe administrar no va a saber administrar en su casa y va a llevarte a vivir difíciles tiempos horribles. Si tú eres una señorita, estás esperando al príncipe azul y viene el príncipe azul en su caballo blanco, se baja, pero no sabe administrar, mándalo por un tubo. ¿Está bien? Ok. Dice aquí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y luego dice aquí, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿Sabes qué es una tercera característica trascendente que debe tener un hombre? Debe saber obedecer. Si la persona que se está acercando, señorita, mucho ojo, si la persona que se está acercando a ti sabe trabajar, sabe administrar, pero no sabe obedecer, mándalo por un tubo. ¿Sabes por qué? Porque cuando vengan las broncas, cuando vengan los problemas, si no sabe someterse a una autoridad para escuchar consejo, va a ser un desgarriate el pobre matrimonio. Si él no sabe obedecer, seguramente tampoco sabe ser autoridad. Y seguramente va a abusar con la autoridad que Dios le da y no va a saber administrarla. Por eso es trascendente que un varón que tú consideres tiene que saber obedecer. ¿Hasta ahí vamos claros? Ok, esta etapa es una etapa sensacional. Una etapa, la etapa más importante y trascendente de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque en esta etapa tú empiezas a tomar tus propias decisiones. Tú empiezas a tomar decisiones que van a marcar
la ruta, el destino del resto de tu vida. En esta etapa de la vida, de los 20 a los 40, tú vas a decidir a qué te vas a dedicar. A lo mejor tú estudiaste medicina y terminas como obrero en Volkswagen. Yo conocí varios así. O a lo mejor tú no estudiaste más que la prepa, pero eres director de una de las áreas de Volkswagen. Yo conozco gente que hizo eso. ¿Por qué? Por las decisiones trascendentes que se toman en esta etapa de la vida. Hay personas que creen que la etapa más picuda de la vida es la etapa de niño. Yo te quiero decir que no. Esta que tú estás viviendo es la etapa más trascendente de la vida. En ella, tu prioridad ya no es estudiar. A los niños les preguntas, ¿cuál es tu prioridad? Estudiar. ¿Y cuál es tu prioridad? Estudiar. ¿Y de qué te está hablando Dios? De estudiar. ¿Y qué tengo que hacer? Prepararme para mi examen para estudiar. Y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar. No tienen otra. En esta etapa de la vida hay tal diversidad de posibilidades. Hay una multitud de posibilidades para que todos incursionemos en ellas. Es la etapa más maravillosa porque en ella, en esta etapa, tú vas a edificar muchas cosas. Las cosas que vas a edificar van a ser tu carrera. Vas a edificar una casa, vas a comprarte tu primer auto, vas a comprarte tu primera casa, vas a conocer a tu esposa, a tu esposo, vas a tener tus hijos, vas a tener tu familia y todo el resto de la vida vas a convivir y compartir con ellos. En esta etapa de la vida vas a descubrir tu sexualidad. Eso es en el orden de Dios. Y vas a disfrutar tu sexualidad dentro del matrimonio. Eso es lo que está planeado y diseñado por Dios. No es lo que se le ocurrió a Alejandro, es lo que dice la palabra para esta etapa de la vida. Y en esta etapa de la vida tenemos que edificar, porque en esta etapa de la vida te edificas una casa, una familia, unos hijos, y tú te preparas para hacer frente a lo que sigue en la vida. Hay jóvenes que piensan que van a ser jóvenes toda la vida y de repente un día se despiertan y dicen, hoy cumplo 40. Ay, todavía estoy durmiendo solito. Y ellos pensaron que a los 30 años iban a tener hijos y se gobiernan por conceptos del mundo. ¿Casarme yo? Ni loco. ¿Han oído eso? ¿Casarme yo? No, pues si yo todavía estoy pollito. Y cosas y argumentos que se gestaron en el infierno, que suben en la tierra y se los come el mundo, que están en el mundo y se mueven en el mundo. Pero lo triste no es eso. Lo triste es que se han infiltrado a la iglesia y los creyentes, los discípulos de Cristo, dicen las mismas barbaridades, las mismitas barbaridades. En esta etapa de la vida se determina cómo vas a vivir el resto de tu vida. Y por eso es trascendente que tomes decisiones correctas, que necesitamos que ubiques qué etapa de tu vida estás viviendo. El objeto de que haya concepción es que nazca un bebé. El propósito de que haya niños es que lleguen a ser hombres. ¿O usted cree que Dios espera que los niños sigan siendo niños toda la vida? El propósito de que haya niños, pues es de que haya hombres. Y el propósito de que haya hombres, pues es que haya matrimonios. Y el propósito de que haya matrimonios es que haya niños. Esta etapa es una etapa muy interesante. Necesitamos enfocarnos y aprovechar bien el tiempo. Yo viví una experiencia fuerte y difícil porque pasaron de los 18 a los 32, 14 años en los que yo estuve trabajando y no edifiqué nada, no administré nada, no sabía obedecer y fue muy difícil recuperar el tiempo. El tiempo que desperdiciamos de la riqueza de Dios, de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, del respaldo de Dios para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, es un tiempo que difícilmente va a volver.
En muchos casos no va a volver. Solamente la misericordia de Dios hace que lo podamos recuperar. Pero necesitamos ser conscientes, porque si no, nunca lo vamos a resolver. Efesios 5:15. Efesios 5:15 dice así. Efesios, no Génesis, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. Este es el mejor tiempo de tu vida. En esta etapa de la vida se vive la plenitud. Dios hizo a un hombre y a una mujer porque eso es lo que más plenamente manifiestan la semejanza a Dios. Un niño no manifiesta esa capacidad. Solamente los hombres y las mujeres podemos manifestar en plenitud la semejanza a Dios. Las empresas hoy están dejando las jefaturas de grupo, de departamento, las gerencias, las direcciones, los negocios encargados a jóvenes como ustedes. Es importante que nosotros entendamos que esta es la etapa más importante de la vida y es importante tomar decisiones. Las decisiones que van a determinar el resto de tu vida las estás tomando ahora, y por eso es importante que decidas bien. Por eso es importante que conozcamos qué tiempos, qué etapas estamos viviendo. Si tú decides mal el resto de tu vida, pudieras estar batallando con algo que decidiste hoy. El noviazgo, el matrimonio, el sexo en el matrimonio, los hijos, comprarte un coche, un terreno, construir una casa. Esta es la etapa en la que se hace, y es una etapa sensacional. ¿Qué edad van a tener tus padres cuando tú tengas 40 años? Pues van a tener 60. ¿Qué edad deben tener tus hijos cuando tú tengas 60 y empieces esta etapa? Pues debieran de tener 40. Pero que no te suceda lo que me sucedió a mí. No sé por qué causa Dios me hizo vivir así, como que un poquito desfasado. 32 años me casé, 31 años, 11 meses, 3 semanas. Pero después pasaron 14 años para que tuviera hijos. Y hoy tengo un hijo que tiene 4 años y tengo 50 años. Y te quiero decir que es bien difícil. Y por eso te estoy diciendo las cosas, porque no solamente están ahí escritas en la palabra, sino tengo la experiencia de lo difícil que es vivir desfasado, de lo difícil que es hacer frente a cosas fuera de la etapa que Dios proveyó para esto. Dios ha tenido misericordia, y aunque me casé a los 31 años, 11 meses, 3 semanas, gracias a Dios ya forjé patrimonio, porque mi padre ya se llegó a los 75 y sigue trabajando, gracias a Dios. ¿Cuándo termina esta etapa de edificación? Cuando tus padres dejan de trabajar, ese día. Así es que yo, gracias a Dios, sigo edificando, recuperando un poquito el tiempo perdido, y va a ser muy difícil que mis hijos, que es lo que se planea, fíjense, de los 0 a los 20 me preparo, de los 20 a los 40, de los 20 a los 40 empiezo a forjar y edificar mi patrimonio, y mis hijos nacen de 0 a 20, mientras yo tengo de los 20 a los 40, de 0 a 20, de 20 a 40 yo. Y cuando yo tengo 40, pues ellos deben de andar alrededor de 20, están saliendo de la universidad, para que cuando entre yo a atender a mis padres, mis hijos ya empiecen a ser independientes. Ah, no, a mí ya se me van a juntar las dos cosas, y voy a estar viendo la situación con mis padres, con mi padre, con mi padre suegro, y por el otro lado voy a tener que estar pagando universidades. ¿Me entienden lo complicado que es? Ah, pero allá los sabiondos del mundo, los insensatos del mundo, dicen: no, diviértete, disfruta, viaja, pachanguéate, gástate, ya luego te casas, ya las obras, pues ahí se las entregas a tu mujer.
Y la gente allá afuera se está casando a los 35, 40 años. Está volviendo en sí que es importante casarse. ¿Y saben qué? Ya nadie quiere las obras. Ya nadie quiere las obras. Y allá la gente allá afuera no tiene esperanza. Ninguna. En Cristo sí. Pero allá afuera no hay esperanza. Y lo gacho no es eso, lo feo, lo horrible, es que esa doctrina demoníaca se ha infiltrado a las iglesias. Y los jóvenes, hoy tú puedes oír a los jóvenes que tienen 25, 27, 30 años, y de casarme yo, ni loco, yo estoy bien así, y yo puedo vivir así, y no hay problema. Pero el tiempo tiene, cada kairos en la vida tiene una importancia. Y si nosotros no despertamos a tiempo, las etapas que no vivimos en el tiempo que Dios establece, en el tiempo que Dios abre, esas etapas nos van a hacer falta y nos van a hacer sufrir si no las vivimos intensamente. Lucas en el capítulo 19, versículo 41, dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo 43: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El kairos de la visitación de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. El tiempo de edificación corre, un día se va a cerrar y tenemos que estar preparados para afrontar la siguiente etapa. Muchos se quedan con la idea de que el único tiempo importante fue el de preparación y que no importa qué hagas en esta etapa de la vida. Yo te quiero decir, Dios te trajo aquí para que tú sepas, seas consciente de que estás viviendo una etapa más trascendente quizás que la que viviste en la preparación, y que las decisiones que estás tomando hoy, o más bien las que estás dejando de tomar hoy, se están volviendo trascendentes para tu vida. Yo no quiero, no deseo ver jóvenes que perdieron la oportunidad de decidir y llegó el tiempo, se acabó el kairos, llega la otra etapa y luego la otra, y se encuentran al final de sus días solos. ¿Por qué? Porque hoy no abrieron sus ojos, no abrieron sus oídos, fueron necios y tomaron malas decisiones, o más bien dejaron de tomar decisiones por la basura y la porquería infernal que hay allá afuera, que se ha metido a las iglesias y de las cuales hoy somos presa fácil. Cierra tus ojos, por favor. Este estudio de tiempos y sazones tiene que ver con confrontarnos que no estamos viviendo desordenadamente, sino que Dios tiene etapas, kairos, que Él abre y que Él cierra. Y cada uno de estos kairos tiene un llamado de parte de Dios para nosotros. Es muy importante que nosotros reconozcamos lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Yo conocí gente que cuando vivió esta etapa de su vida pateaba a las personas porque no la merecían, y hoy vive sola, y es una tristeza ver cómo la etapa que Dios creó, la etapa que Dios bendijo y que Dios respaldó,
va corriendo y va pasando y la gente no se da cuenta de qué etapa está viviendo. Señor, yo te pido que te muevas, muévete Espíritu Santo y trae convicción a nuestros corazones de las etapas que vivimos en la vida. Señor, muéstrale a cada persona en este lugar qué etapa está viviendo y qué es lo más trascendente, lo más importante que tiene que hacer. Señor, muéstrales a cada uno de ellos que a veces cargamos demasiado las cosas que nos han enseñado en el mundo, cuando a la luz de tu palabra todas esas cosas se caen y queda con toda claridad lo que viene por delante, lo que estamos viviendo, lo que necesitamos escuchar. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo hoy abra el corazón y el entendimiento de los jóvenes que están aquí para que entiendan hoy qué tiempo, qué etapa es en su vida. Señor, hicimos una oferta en los trípticos, que cada uno de estos jóvenes iban a salir sabiendo qué etapa es en su vida y se iban a enfocar en ella. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que empieces a abrir su entendimiento y abrir sus corazones para que ellos sean conscientes de la etapa que viven y de lo que tú esperas de ellos. Señor, yo creo que a través de estas enseñanzas, de este congreso, tú vas a estarles hablando de cómo vivir esta etapa, de qué decisiones son importantes tomar, qué consideraciones hay que tomar para tomar buenas decisiones. Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú abras el corazón de cada uno de ellos, que tú ministres a cada uno de ellos, que tú les hables a cada uno de ellos y que cada uno de ellos entienda que estamos viviendo tiempos trascendentes, que a veces vivimos un tanto desenfocados y en ignorancia. Señor, tú eres bueno, tú estás aquí y eres misericordioso. Señor, tú hablaste a mi corazón cuando tenía 32 años y has alargado este kairos de edificación. Y estoy seguro que eres bueno para rescatar a aquellos que han desperdiciado mucho de su tiempo de edificación. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les des una oportunidad de restaurar, de rescatar el tiempo que se hubiese perdido. Señor, yo sé que hay jóvenes aquí que están iniciando esta etapa. Qué bueno que están oyendo hoy y que no van a perder el tiempo, que van a enfocarse en las cosas trascendentes, importantes que tú quieres que hagan en este tiempo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les hables, que tú les suplas, que tú los muevas, que tú hagas que ellos tomen el camino correcto, sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.